Entonces, queridos hermanos, este hombre pide ayuda para poder entender las escrituras. Y Felipe, un hombre de Dios, evangelista, que se encontraba camino a Samaria, se acerca, dice, al carro que llevaba a este varón, a este etíope, y le comienza a explicar las escrituras, ¿no? Le comienza a explicar las escrituras y este hombre cree y luego se bautiza. Entonces, muchos hombres de Dios, mucha gente de Dios, que al oír la palabra de Dios, hermanos, creen y son bautizados, y se cumple la palabra que dice que creer en el Señor Jesucristo y seremos salvos nosotros y toda nuestra familia, toda nuestra casa. Queridos hermanos, respecto al tema de la adoración que nosotros tenemos que levantar dentro de nuestros hogares, nosotros debemos de convocar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que están dentro de casa, para que ellos escuchen, oigan, tengamos ese tiempo juntos de adoración, de alabanza al Señor. Y si nosotros de repente tenemos un sentir o una petición muy importante y queremos ayunar, ¿por qué no, hermanos? Nosotros, reitero, predicamos con el ejemplo. Si nuestros hijos no ven a nosotros, que somos gente que ayunamos, que apartamos nuestro tiempo para buscar de Dios, ellos nos van a imitar. Ellos también van a aprender lo que nosotros vivimos. Nosotros tenemos que instruir, enseñar a nuestros hijos a reverenciar la palabra de Dios. Tengo algunos versículos que se los voy a dar para que ustedes lo anoten y en casa lo leen. Capítulo de Deuteronomio, capítulo 6, creo que ustedes ya lo saben de memoria, porque ese es un capítulo muy importante, muy necesario para el creyente. Del 6 al 9, capítulo 6, versículos del 6 al 9, donde nos habla acerca de la instrucción que nosotros le debemos de dar y de la forma, el método que nosotros tenemos que emplear para acercar el conocimiento de la palabra de Dios a nuestros hijos, repetirla continuamente a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Luego tenemos el capítulo 11, también de Deuteronomio, versículos del 18 al 21, donde también nos hace la misma convocación de incidir y ser insistentes en repetir y enseñar los mandamientos, la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Y este famoso versículo en 2 de Timoteo, quiero que lo busquen conmigo, capítulo 3, versículo 15 al 16. Muy importante, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por eso les digo que cada uno de nosotros los padres, somos los líderes, los maestros, los ayos, los primeros que vamos a dar cuenta por nuestros hijos, encargados de transmitir la vida, el conocimiento de Dios, inculcar, instruir a nuestros hijos, que conozcan, que sepan quién es Dios, que conozcan, porque se levantan generaciones que no conocen a Dios y luego proceden con maldad, luego proceden corruptamente, guiados y dirigidos por sus pensamientos, tal cual fue la generación de Noé. Por eso que Dios los destruyó, y no queremos que nuestros hijos sean destruidos. Queridos hermanos, instruyamos a nuestros hijos. Este versículo dice que desde la niñez has aprendido. La vida del ser humano tiene un proceso largo. A veces va desde el 0 año hasta los 70, en algunos 80, 90 años de vida. Y todo ese tiempo tenemos la oportunidad para conocer al Señor. Hermano querido, cumplamos el trabajo, cumplamos la comitiva, cumplamos la misión de inculcar a nuestros hijos en el camino de la verdad. Entonces, apartemos este tiempo de adoración, este tiempo de búsqueda del Señor. De repente usted siente hacer un ayuno en su casa, convoque a su familia, convoque a sus hijos, convoque a sus familiares, que estén todos juntos y tomen ese tiempo para orar, para leer las escrituras, siempre y cuando fuera un ayuno, ¿no? Todo ese tiempo que usted disponga, esas horas o ese espacio para buscar del Señor. Y como les ponía yo este ejemplo de la familia Alca, me gustó, me agradó que invitan a la pastora Miriam para que les ministre la palabra.
más en este tiempo que necesitamos buscar al Señor, ya que no estamos asiduamente concurriendo a los templos. Entonces ustedes también tomen su tiempo, hermano, para buscarle al Señor, convoquen. Y cuando pase todo esto, tampoco no pierdan la costumbre. Cuando pase todo este tiempo de la pandemia y la restricción de no salir de casa, no pierda la costumbre, hágalo en su casa. Si no puede todos los días, trate de ser consistente, trate de ser más continuo, pero convoque a la familia para que escuchen del Señor. Estas cosas, hermanos, producen bendición. La Biblia dice, volvamos a Génesis, porque estamos viendo la historia de Noé, que cuando Noé salió de ese lugar, hermanos, alcanzó la bendición del Señor. Bendijo Dios, capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Dios nuevamente bendiciendo, ya no una pareja, ya no un par de personas, un varón o una mujer, sino bendiciendo a una familia. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y eso es lo que Dios quiere, bendecir no solamente la vida de una sola persona dentro de tu hogar, sino la vida de toda una familia. Y el verso 26 dice así en el mismo capítulo, dijo más, porque ahora ya no está Dios bendiciendo a los hijos de Noé, sino que Noé está bendiciendo a sus hijos. Y dice: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y luego, hermano, usted no pare de bendecir a sus hijos. A veces nosotros cometemos el error de abrir nuestra boca y hablar cosas indebidas, improperios contra la vida de nuestros hijos. Y en vez de edificar sus vidas, en vez de hablar palabras buenas para ellos, estamos nosotros llevándolos a los suelos, llevándolos a la destrucción, llevándolos a la muerte. Y eso es lo que nosotros no debemos hacer. Leo usted en el libro de Proverbios capítulo 18 versículo 21, dice que en nuestra boca está el poder de la vida y el poder de la muerte. Entonces nosotros bendigamos a nuestros hijos, edifiquemos sus vidas, levantémoslo. Y vuelvo y reitero, porque estas cosas se tienen que quedar aquí, hermanos, en la mente y en su corazón. Somos nosotros los responsables. Basta ya sin la ignorancia. De repente a nuestros hijos los hemos tratado como lo peor. Yo recuerdo una expresión que tenía mi madre cuando yo era niña, siempre decía: traga de balde. Pero cuando ella ya más allá adquirió madurez en las cosas de Dios, pidió perdón al Señor por esa palabra, y bueno, ya no le hemos, en lo personal no le he vuelto a escuchar hablar esa palabra, pero después yo he sacado, he razonado respecto a esa palabra, que es bien dura, bien fulminante. Traga de balde, es terrible. Y en la vida, ¿cómo vamos a nosotros estar diciendo esas palabras a nuestros hijos? A veces le decimos sinvergüenzas, malnacido, igual que tu padre, igual que tu madre. Dios, tantos calificativos tan duros que hieren el corazón de nuestros hijos. Y hemos sido llamados para bendecir, hermanos, no para maldecir, para edificar vidas. No olvide usted este proverbio, espero que ya lo haya anotado. Proverbios, le di un proverbio, hermano, para que lo lea, capítulo 18, versículo 21. En nuestra boca está el poder de la vida y el poder de la muerte. Bendiga a sus hijos, hermano, y cuando más si nosotros lo hacemos con el conocimiento de la palabra de Dios. Y el que ama y el que la ama, dice, continúa en este proverbio que les he compartido, comerá, y el que la ama comerá de sus frutos. Ese es el resultado de la bendición que nosotros mismos evoquemos y digamos y confesemos sobre la vida de nuestros hijos. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado respecto a eso. Entonces, llevemos a nuestros hijos a adorar juntos. Toda la familia debe formar parte en esta adoración, debe formar parte en este tiempo de búsqueda para el Señor. Y en esa búsqueda hay que orar, en esa búsqueda hay que leer la palabra de Dios. Y si usted tiene todo el deseo de ayunar de repente con su familia, convoque, pida la visitación, la visita de la pastora a su casa para que ministre a sus vidas, para que les enseñe la palabra del Señor. Porque de repente hay un tema, hay algo que tocar en la familia, hay un asunto por el cual se está orando.
o ayunando o separando para orar ese día, entonces usted compártale a la pastora, a la sierva del Señor, para que esté orando por ustedes y para que también les lleve una palabra de acuerdo a esa necesidad. Entonces, hermanos, busquemos a Dios en el tiempo que Él puede ser hallado. Llamémoslo en cuanto Él está cercano, hermano. No esperemos los días difíciles, los días aciagos, agobiantes, para recién correr a buscar al Señor. Este es el tiempo. Mira, hermano, todo lo que nosotros hagamos va a traer bendición. Para ir terminando la vida de Noé, dice que cuando él salió de este encierro que estuvo dentro del arca con sus hijos, levantó un altar, edificó Noé un altar, capítulo 8, versículo 20, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Es malo desde su juventud, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mire, qué tremendo. No solamente Noé alcanzó bendición para su familia, sino también alcanzó bendición para las generaciones que vendrían más adelante. Por eso que hasta el día de hoy, hermanos, no hemos sido destruidos por catástrofes como las que la palabra de Dios nos relata en Génesis capítulo 6, aunque ahora el Señor advirtió que va a destruir con fuego. Así es que, hermanos, tengamos mucho cuidado, pero Dios cumplió su promesa. Y cada vez que hemos visto un arcoíris salir, nos ha traído al recuerdo de aquel pacto que Dios hizo con su siervo Noé, de que nunca más destruiría la tierra con agua, nunca más destruiría la tierra con diluvio, nunca más traería un castigo como este. Dios hace diferencia entre el que sirve a Dios y entre el que no le sirve. Entonces, hermanos, quisiéramos que entre los que sirven al Señor nos encontremos nosotros, para que cuando vengan esos días, ese versículo está en Malaquías, capítulo 3, versículo 18, que hay diferencia entre el que sirve al Señor y el que no le sirve. Entonces, cuando vengan ahora las cosas más adelante, lo que se avecina, hermano, el castigo, el fuego, la destrucción, el infierno, la muerte eterna para los que no sirven al Señor, nosotros seamos hallados entre los que sirven a Dios, marcando la diferencia. Querido hermano, llevemos a nuestra familia, no solamente nosotros, llevemos a toda nuestra familia hacia la salvación, hacia el arca de la salvación. Peleémoslo, luchémosla. 120 años predicó Noé. Su testimonio fue vivo, fue vigente hasta el último día. Y sus hijos obedecieron la voz de su padre, obedecieron el mandato de su padre por causa del testimonio. Creyeron porque su padre creyó. Dios nos ayude, hermanos, a introducir a toda nuestra familia para el día de la salvación. Ese es el anhelo de nuestros corazones como padre. Usted también, hermano, inspírese para que este esté el anhelo en su corazón. Reitero, levantemos un altar dentro de nuestros hogares, convoquemos tiempo de adoración, convoquemos tiempo de búsqueda al Señor. Y si puede ser un ayuno, mejor todavía, hágalo, hermano, porque es tiempo de acercarnos al Señor, es tiempo de buscar del Señor. Los animo, hermanos, a seguir leyendo la palabra del Señor, a seguir compartiendo el mensaje con los nuestros, como lo hizo Noé, pregonero de justicia, con sus hijos y con la gente de su tiempo. Nosotros también hagámoslo, hermanos.